Perfecto. Entonces vamos ahí. Buenas noches, Latinoamérica. Hoy, tercer día de jornada de actualización en ortodoncia avanzada de ALOS Perú. Contamos con la presencia del doctor Raúl Rodríguez, asociado fundador de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva Perú. Vamos a compartir pantalla. Esperen un momento por aquí. Avanzamos ahí. Listo. Bien, entonces ya habíamos anunciado la participación del doctor Raúl. Vamos a leer algo de toda su hoja de vida. Esperen, estoy admitiendo aquí a todas las personas que están ingresando. Bien, graduado en odontología entonces en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa en el año 2005, diplomado en ortodoncia y ortopedia maxilar también de la Universidad Católica, perdón, San Pablo, en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, en el año 2007. Cuenta con diplomado en ortodoncia lingual en la Asociación Mexicana para la Enseñanza, realizado en Lima, Perú. Es licenciado en odontología de la Universidad de Sevilla. Esto lo realizó en Sevilla, España, para el año 2010. Y es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar funcional en biomecánica en la Universidad de Franca, Sao Paulo, Brasil. Conferencista en Congreso de Wiki Ortodoncia en Lima con el tema Tratamiento ortopédico y ortodóntico del paciente con labio y paladar hendido. También conferencista en el segundo Congreso Internacional de Ortodoncia Bioprogresiva en Bucaramanga, Colombia, con el tema Tratamiento ortopédico y ortodóntico del paciente con labio y paladar hendido. Dictante de cursos en mecánica bioprogresiva para tratamientos de ortodoncia en la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva, Perú, y asociado fundador de nuestra asociación ALOS Perú. Le damos entonces la más cordial bienvenida a nuestro asociado fundador, el doctor Raúl Rodríguez, quien nos va a exponer el tema Principios para el abordaje de dientes transposicionados. Doctor, disponga de la conferencia. Vamos a tocar un poquito la situación de las preguntas, desea que las vayan realizando conforme vamos exponiendo o que las acumulemos al final. Creo que la que hemos estado llevando ha sido la correcta. Las preguntas al final, ¿sí? Perfecto, ¿Aló? entonces, perfecto. Cada uno de los participantes entonces va a realizar la pregunta respectiva al doctor a la finalización de la exposición. Adelante, doctor, comparta pantalla e inicie la exposición. Gracias. Listo. Muy buenas noches con todos. Para mí es una alegría poder estar compartiendo con ustedes ciertos criterios que yo utilizo en algunos casos que se podrían llamar casos complicados. Pero antes de entrar en el tema, a mí me gustaría hablar un poco sobre nuestra asociación. La Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva, Perú, eh, tuvo como idea inicial, se originó durante el desarrollo del, del primer Congreso Latinoamericano de Ortodoncia Bioprogresiva, que tuvo su sede en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, esto en el año 2019. La idea de iniciar esta asociación tenía como principal objetivo promover los conceptos de la técnica bioprogresiva. Para mí en particular, el doctor Robert Ricketts ha sido una de las mentes más brillantes en la historia de la ortodoncia. Y una de las frases que siempre me gusta recordar, que encontré en uno de sus escritos, fue que el principio tiene la calidad de inmortalidad y la técnica puede ser efímera. Con esto él nos quiere decir que dentro de nuestros planteamientos de tratamiento nosotros tenemos que hacer prevalecer los principios, porque han sido principios que se han mantenido en el tiempo y que actualmente se siguen utilizando en la biomecánica.
mientras que la técnica simplemente es un elemento que nosotros tenemos que utilizar en beneficio del objetivo al cual nosotros deseamos llegar. Podemos apagar los micrófonos, ¿sí? Lo agradezco mucho. Ya para ahondar en nuestro tema principal, que es sobre los principios de tratamiento de dientes transposicionados, tenemos que entender que la transposición dentaria es una alteración en la erupción dentaria y que puede tener distintos tipos de teorías que justifican la alteración de la erupción. Dentro de estos están los factores locales, los factores sistémicos y los factores genéticos. Quizás dentro de todas estas teorías, la que más relevancia se ha encontrado han sido los factores locales, como son los quistes foliculares o alguna interposición dentaria durante el proceso de erupción. Cuando nosotros deseamos establecer etapas de nuestro tratamiento, vamos a tener dos etapas bien marcadas. Una que va a ser la detección temprana o la fase interceptiva, y la otra cuando nosotros encontremos ya la transposición establecida. Acá yo quisiera hablar un poco sobre el tipo de evaluación que hacemos a los pacientes en dentición mixta. Muchas veces cuando nos llega la consulta nos vamos a dar cuenta que hacemos una evaluación clínica y si no encontramos ningún hallazgo clínico, pues simplemente dejamos al paciente en expectativa del recambio para recién hacer una nueva evaluación. Y esto puede conllevar a que nosotros cometamos más errores. Lo correcto dentro de nuestra evaluación clínica en los periodos de dentición mixta siempre es que deben ser acompañados de medios de imágenes radiográficas, porque esto nos va a poder permitir encontrar hallazgos, y si es que nos viéramos en el caso en el cual hay la presencia de un diente que está teniendo una alteración en su erupción, poderla detectar a temprana edad. Es así que este artículo publicado en la European Journal of Orthodontics en el 2018 hace un estudio en radiografías panorámicas sobre el beneficio que pueda tener extraer las piezas deciduas cuando hallamos una transposición dentaria o algo en la erupción, como puede ser un canino desplazado o un canino retenido, o que se puede prever que hace un canino retenido. Este estudio se basaba principalmente en determinar un ángulo de erupción, también llamado ángulo alfa, que se determina por el ángulo formado entre el eje del elemento dentario, en este caso el canino, con la línea media. Después tenemos que determinar la distancia que tiene el diente del plano oclusal hacia la posición intraósea y la ubicación en el espacio que se encuentra la pieza dentaria desde la posición que le corresponde hasta la línea media dentaria, determinando así que ángulos cerrados van a generar una mejor condición en la erupción y ángulos abiertos van a tener un peor pronóstico. Así como también si es que el elemento dentario se encuentra más allá de la zona 2 o 3, podríamos considerar que por más que retiremos la pieza dentaria, no va a haber una mejora en su orientación al momento de erupcionar. En esta imagen podemos determinar lo que les estoy explicando. Cuando tenemos ángulos menores a 20 grados o menores a 30 grados, la extracción del canino deciduo va a ser beneficiosa para orientar la erupción de este canino, siempre y cuando no sobrepase la zona 2 de la delimitación que nosotros hemos dado.
mientras que ángulos mayores a 30 grados, pues ya en esa condición el elemento dentario ya necesita ser transportado mediante elementos ortodónticos. Acá yo les quiero presentar un caso que nos llegó a la consulta, donde podíamos evidenciar que teníamos una dificultad en la orientación de erupción de los 4 caninos. Cuando nosotros hicimos el análisis de este caso, pues nos dimos cuenta que la orientación de erupción de los caninos estaba obstruida, y más allá de eso y la falta de espacio, quizás una de las cosas que más nos animó a realizar el plan de tratamiento fue encontrar que era un paciente con una clase 2, división 1, con un overjet bastante pronunciado, y que probablemente durante la fase de crecimiento que tenía y nuestra predicción de tratamiento que estábamos estableciendo no iba a tener un buen pronóstico de la erupción de esos caninos. Es así que nosotros determinamos en nuestro plan de tratamiento hacer la extracción de las piezas deciduas y también la enucleación de primeros premolares inferiores. En esta radiografía que les estoy mostrando, pues, he realizado la extracción de los dientes deciduos y de los primeros premolares permanentes, podemos ver claramente cómo ha cambiado la orientación de la erupción de las piezas dentarias y también la posición de los elementos dentarios permanentes ya en boca. Si ustedes se dan cuenta, en el incisivo lateral del lado izquierdo, la imagen azul es la imagen de la radiografía pre-extracciones. Y podemos ver cómo hay un enderezamiento de la raíz del elemento 32 y cómo el elemento 33 también ha ido mejorando su condición para tener un eje de erupción. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la transposición dentaria cuando ya la encontramos establecida. En la literatura vamos a encontrar 2 descripciones, la pseudotransposición y la transposición completa. La pseudotransposición se refiere cuando el elemento dentario se encuentra con la corona en un lugar que no le corresponde y el ápice orientado hacia la posición que le corresponde. Mientras que la transposición completa se refiere ya al intercambio de espacios entre 2 elementos dentarios. En ambas, en el caso de la pseudotransposición, se podría considerar de que es la que tiene un mejor pronóstico, pero siempre tiene que ir acompañado de un diagnóstico tomográfico, porque es la única forma en la que nosotros vamos a poder diagnosticar correctamente la condición en la que se encuentra esa pieza dentaria y las piezas adyacentes. En cambio, en una transposición completa, nosotros tenemos que evaluar el costo y beneficio porque muchas veces esa es una condición muy difícil de corregir y nos veremos obligados a tener que aceptar la posición de esa pieza dentaria y reconstruir o dar la morfología correcta y manejar la oclusión de una manera diferente, como es el trabajo en grupo, y no necesariamente una desoclusión por llave canina. Por eso, como les explicaba en un principio, quizás lo más importante en esta etapa de evaluación siempre van a ser los medios de diagnóstico, porque el diagnóstico quizás en este momento va a ser el elemento más relevante en nuestro plan de tratamiento. Con esto yo quiero recordar
una frase que el doctor José Raúl Girondi me dejó durante los años de formación que yo tuve. Todo lo que se diga antes de empezar el tratamiento es diagnóstico. Todo lo que se diga después es excusa. Por eso lo importante de tener los medios correctos para diagnosticar esta condición. Porque todo lo que le expliquemos a nuestro paciente de la condición interna, la condición que no es vista por el paciente, nos va a permitir que nuestro tratamiento sea exitoso, y si tiene limitaciones, esas limitaciones sean comprendidas por el paciente, porque muchas veces vamos a encontrar piezas reabsorbidas. Es así que este artículo asocia la erupción de caninos permanentes ectópicos con reabsorciones de piezas adyacentes, y concluyen, casi la gran mayoría de las publicaciones concluyen que casi el 40% de piezas con transposición dentaria o con alteración en la erupción generan reabsorción en piezas adyacentes. Dentro de las mayores complicaciones que vamos a encontrar en las alteraciones de la erupción va a ser el desplazamiento de piezas adyacentes, formación de quistes foliculares y reabsorción radicular de piezas cercanas. En este estudio tomográfico ya nos orientan cómo va a ser el mejor método de intervenir cuando encontremos una alteración en la erupción de las piezas dentarias. La gran mayoría de estudios o de publicaciones siempre se refieren al canino superior, porque es la pieza dentaria con mayor prevalencia o mayor porcentaje de alteración en su erupción. En este estudio nos determina muchos parámetros que nosotros tenemos que ir evaluando para poder medir el grado de complejidad de nuestro caso. Y en base al grado que determinemos, vamos a tomar la decisión para nuestro tratamiento. Acá está en una lista que nos va a permitir evaluar cada concepto que nos permite evaluar esa condición. Es así que nosotros podemos considerar que un canino que esté en posición horizontal tiene un peor pronóstico, así como que si está erupcionado por paladar, pues tenemos que considerar que su traslado va a ser más difícil que por vestibular. Es muy importante el estadio de formación radicular, ya que cuando ya está completa la raíz, podemos considerar de que ya también el proceso de erupción ha sido alterado completamente. Uno de los procedimientos, las condiciones más difíciles siempre van a ser cuando la pieza, el elemento dentario, esté en estrecha relación con el seno maxilar, o cuando hay presencia de algún tipo de patologías. En resumen, cuando nosotros utilizamos este tipo de conceptos y hacemos una sumatoria de los puntajes que nos da la tabla, cuando el puntaje es menor a 5 puntos, podemos considerar que el canino va a tener una erupción espontánea. Pero si el puntaje es mayor de 5 a 9, vamos a tener que utilizar la tracción, a realizar la exposición quirúrgica y el traccionamiento del elemento. Mientras que si el puntaje es mayor a 9, pues tenemos que considerar de que lo mejor va a ser extraer la pieza dentaria. Yo les voy a comenzar a mostrar unos casitos para ir detallando algunos conceptos. En este caso, nosotros podemos ver que si nosotros evaluamos solo la radiografía panorámica, vamos a encontrar de que
el paciente le faltan piezas dentarias, tiene una fisura alveolar unilateral y que el canino del lado derecho se encuentra, mm, se podría decir, transposicionado en una posición alta, pero no podemos evaluar su raíz. ¿Sí? No podemos decir en qué estadio se encuentra esa raíz, en qué condición exacta podemos relacionarlo. Pero si hacemos uso de la tomografía, vamos a poder realizar un estudio mucho más exhaustivo. Dentro de ese estudio ya podemos encontrar que el canino se encontraba en una estrecha relación con el seno maxilar. Pero dentro de esta condición, como ya íbamos detallando, nos encontramos en un caso que ya hay ausencia de piezas dentarias y además de existir ausencia de piezas dentarias, eh, la condición de extraer el canino en esta posición no creo que sea muy diferente o sea menos invasiva que intentar el traccionamiento. Si nosotros evaluamos el beneficio que pueda tener llevar a posición el elemento 13 a oclusal, va a ser mayor que extraerlo. ¿Sí? Dentro de nuestra evaluación podemos determinar que no hay reabsorción de piezas dentarias adyacentes. Entonces, en este caso, yo lo que optaría sería por intentar el traccionamiento, colocar el botón, no por vestibular porque invadiríamos el seno maxilar, sino por palatino y al realizar el traccionamiento vamos a cambiar la orientación de la pieza dentaria. Otro de los casos que también me marcó mucho en el diagnóstico fue un caso que no fue iniciado por mí, sino que me llegó como una interconsulta, ya que el ortodoncista, primer tratante, no había podido evaluar correctamente al paciente. Cuando le hicieron el estudio panorámico, yo no tuve la oportunidad de ver la panorámica. Este es el corte que yo realizo en la tomografía. El primer colega tratante pues había determinado que estas piezas dentarias eran parte de una alteración en la toma radiográfica, en una distorsión radiográfica, y que él había planificado hacer su tratamiento de ortodoncia y después hacer la exposición dentaria y llevar a oclusión los incisivos. Se llevó una sorpresa en el momento en el que expuso los dientes y no encontró lo que él esperaba, ¿no? Cuando llega a nosotros ya pudimos hacer el estudio tomográfico y haciendo el análisis correcto nos pudimos dar cuenta que la transposición dentaria en este caso era con los premolares. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos espacios vacíos a nivel del elemento 15 y 25 y se encuentran transposicionados con los incisivos centrales. En este caso, nosotros dimos prioridad por la estética y optamos por extraer los premolares y posicionar correctamente los incisivos. Cuando uno consulta un poco sobre los artículos en los casos de dientes transposicionados, quizás la autora Mirte Melsen es una estudiosa de la biomecánica. Ella hizo esta publicación donde nos deja muchos conceptos, ¿no? Como el que estos son uno de los casos más difíciles de tratar y muchas veces se debe aceptar la posición del diente y solo alinear. También nos explica que el arco segmentado muchas veces es la mecánica más recomendable. Se debe considerar que no se van a conseguir muchas veces los objetivos obvios de función y estética, pero se debe evaluar el costo y beneficio de nuestro planteamiento y abordaje. Yo, una vez que determino mi plan de tratamiento, la biomecánica que voy a utilizar,
establezco mi protocolo quirúrgico cuando la pieza dentaria se encuentra en desarrollo eh, intraóseo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver que los cirujanos o que nosotros hagamos las exposiciones de nuestras piezas dentarias con ventanas vestibulares o colgajos abiertos, eh, que no siempre son los más beneficiosos. Y para eso el doctor Christian hizo una modificación de una técnica periodontal, que es la técnica vista, que consiste en hacer incisiones vestibulares, subperiósticas, en una tunelización, para hacer el correcto traslado de los elementos dentarios por debajo de esa tunelización. Básicamente la técnica consiste en hacer 3 cortes, uno a nivel de la pieza transposicionada, otro que nos permita realizar la comunicación con, con nuestro elemento de anclaje y por medio de ese túnel trasladar la pieza dentaria. Acá pueden ver clínicamente, son imágenes tomadas del artículo del doctor Christian, y yo considero que esta es una de las técnicas que reúne las mejores condiciones para hacer un correcto traslado de una pieza que se encuentra muy distante de la posición correcta que le corresponde. Ahora les voy a mostrar básicamente con arco segmentado. Cuando a mí me llegó esta paciente, yo pude evaluar que era una paciente que tenía relativamente un perfil aceptable. Cuando nosotros podíamos evaluar intraoralmente a la paciente, ya comenzamos sobre el manejo que íbamos a realizar. Si nosotros comenzamos a detallar la imagen, nos vamos a dar cuenta que ambos dientes se encuentran transposicionados. El elemento 23 se encontraba transposicionado con el lateral y el premolar, y el elemento 13 se encontraba transposicionado con el premolar. Basados en los conceptos que nosotros seguimos ya, si agregamos la condición de la paciente, que tenía una mordida invertida, un ampliamiento severo, nosotros optamos por hacer las extracciones primero del diente deciduo y del diente supernumerario y el elemento 14. Cuando evaluamos la radiografía panorámica, acá podemos evidenciar correctamente que ella tenía agenesia de uno de los premolares y que el canino, el elemento 13, se encontraba completamente transposicionado. Encima de eso tenía una raíz bastante prominente, ¿no? A pesar de ello y por la condición que ella reunía, nosotros optamos por hacer el traslado de la pieza dentaria. Para mí, este resorte abierto de arco segmentado, hecho con Blue Giloy 16x22, es el elemento que más me gusta para esta biomecánica. Es un elemento que me permite utilizar una fuerza estáticamente indeterminada, pero que en este momento es beneficioso para el tratamiento. Acá tenemos la imagen ya con el canino trasladándose, y una vez que nosotros lo tenemos correctamente ubicada la pieza dentaria, ya podemos ir agregando el resto de brackets y poder hacer una mejor alineación. Acá ya tenemos el caso ya cuando hemos posicionado las piezas dentarias con arco recto y continuo. Y por último, las imágenes de término de tratamiento, ambas piezas ya posicionadas correctamente. Antes y el después, el antes y el después de una vista frontal.
Tomamos la radiografía panorámica y bueno, no todo es una maravilla dentro del tratamiento. Pu- Seguramente podríamos ser más exactos con nuestro tratamiento si ustedes evalúan la condición de nuestro canino. Pues el tip que tiene el canino no es exactamente el ideal. mm, Quedó inclinado distomecialmente describiendo. Quizás lo que debimos de hacer es, antes del retiro de los brackets, tomar la radiografía, percatarnos de este detalle y hacer la corrección simplemente inclinando un poco el bracket del canino. Corregíamos la inclinación y ya íbamos a conseguir un correcto posicionamiento radicular. Por demás, ya la paciente, ya justo este año, se animó a hacerles extracciones de los caninos. Muchas veces los pacientes, cuando comienzan muy jóvenes, huyen a la cirugía, pero siempre es un requisito para mí la extracción de estos terceros molares al término del tratamiento. La doctora Birte Melsen siempre indica de que los casos en los que hay transposiciones dentarias, pues el tiempo de retención debe ser mayor. Yo normalmente recomiendo a mis pacientes utilizar las férulas de contención por el mismo tiempo que duró el tratamiento. Si me tomó el tratamiento 2 años, pues el mismo tiempo tienen que utilizar de manera continua sus férulas de contención. Pero y después de ese tiempo ya lo podrían utilizar cada fin de semana o de manera más interval, con intervalos más largos. Este es otro caso, un caso de un niño con fisura unilateral, con un déficit maxilar bastante severo, que nos llegó a la consulta, que también tenía la transposición de los caninos permanentes. Cuando nosotros lo evaluamos al paciente encontramos una mordida invertida bastante severa. Eh, por el tipo de tratamientos que yo llevo, muchas veces tenemos que llevar a posiciones extremas a estas piezas dentarias, pero conseguimos conseguir la estabilidad para hacer el tratamiento así. Es así que este caso lo decidimos hacer con, eh, con un anclaje, con un arco transpalatino y utilizar una fuerza estáticamente determinada para así poder trasladar correctamente el elemento dentario durante los primeros movimientos de esta pieza del canino. Nunca ligamos el incisivo al arco. Si bien el incisivo está ligado con alambre de ligadura, es simplemente para evitar perder el espacio. Acá ya tenemos la imagen del arco superior ya conformado y ya iniciamos nuestra etapa de retracción inferior. Para mí, siempre cuando tengo que hacer desplazamientos por extracciones, eh, la mecánica que más me agrada es utilizar un media vegas de arco segmentado de la técnica bioprogresiva con un arco base, un arco utilitario. Vamos realizando las correcciones y acá ya tenemos una imagen del caso terminado. Normalmente en pacientes con fisura de labio, voy a repetir acá la imagen, siempre hacemos, inicialmente cuando son pacientes jóvenes, hacemos las rehabilitaciones con elementos removibles que nos puedan servir también de contención. Acá el paciente está utilizando una placa removible inyectada, a la cual hemos colocado los elementos que le estaban faltando y que a la vez nos sirve como retenedor. Acá ya tenemos el perfil del paciente, mejoró muchísimo,
con el tratamiento de ortodoncia. Les soy honesto, los dos cirujanos que pudieron ver a este paciente, pues consideraron que se le tenía que hacer una cirugía ortognática. Nosotros con nuestro tratamiento de ortodoncia y con los principios que utilizamos, pues pudimos darle una mejor condición a nivel de su perfil y de la parte de su sonrisa y de la oclusión. Acá ya tenemos el caso terminado, esto de frente, la fotografía oclusal, donde podemos evidenciar la prótesis inyectada que les comentaba. Otra vez el antes y el después. Y bueno, eso es un poco de lo que quería comentarles. Acá les he hecho un resumen sobre los principios que yo utilizo en las piezas transposicionadas. Primero, considerar que la exodoncia del temporario mejora las condiciones de erupción cuando la orientación del permanente está dirigido a una posición que no le corresponde. Tenemos que considerar que en dentición mixta no es suficiente las evaluaciones clínicas. Siempre es recomendable tomar imágenes radiográficas que nos permitan hacer hallazgos y predecir alguna alteración y de esta manera mejorar la condición de nuestro tratamiento de ortodoncia. La tomografía es el medio óptimo de poder evaluar y planificar el tratamiento de una pieza transposicionada. No hay otra forma más que un estudio tomográfico. Otro de los conceptos que yo utilizo es que resolver la maloclusión es el problema principal. La transposición es parte de la lista de problemas. Si ustedes se dan cuenta en los casos que les he mostrado, la resolución del problema no es llevar la pieza transposicionada a su lugar. La resolución del problema es resolver la oclusión, mejorar la condición estética y funcional del paciente. Para mí, el arco segmentado es la mecánica más efectiva en estos casos. Utilizada con medios de anclaje, mejor aún. La técnica vista es el método quirúrgico más óptimo para grandes desplazamientos en dientes erupcionados por vestibular. Muchas gracias. Esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé qué les ha parecido, qué comentarios tenemos, si tenemos alguna pregunta. Se fue. Bien, en todo caso, estaríamos pasando a las preguntas, a las interrogantes, por favor, que pudieran tener los participantes. Pueden tomar uso de la palabra, abran su micro y realicen la pregunta, por favor. Bien, doctor Raúl, yo sí tengo para hacerle una pregunta, creo que la doctora Fernanda lo iba a hacer también una pregunta, doctora Fernanda. No, ¿Desea no, iniciar usted? felicitarlo. La verdad que casos muy lindos, muy difíciles, casos muy, muy severos, muy complicados, y me gustó mucho el planteamiento, así que felicitaciones, doctor. Me gustó mucho. Muchas gracias, doctora. Encantado. Bien, yo entonces sí, tocamos el tema de las fuerzas indeterminadas, ¿verdad? Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre una fuerza determinada y una fuerza indeterminada. Si nos puede ampliar, por favor. Bueno, básicamente una fuerza determinada es la que nosotros podemos medir. Normalmente la fuerza estáticamente determinada no lleva, no se coloca un arco sobre el bracket o sobre la pieza dentaria, simplemente se lleva la fuerza para trasladarla. Mientras que la fuerza estáticamente indeterminada es aquella que va a efectuar
fuerza en ambos elementos. Entonces nosotros no podemos determinar exactamente la magnitud de fuerza en los dos elementos que estamos utilizando. Es así que nosotros tenemos que saber emplear ambos tipos de fuerza en beneficio de nuestra biomecánica. Bien, gracias, doctor. Tenemos una pregunta aquí en el chat, no sé si puede tener acceso usted. La doctora María Alejandra nos indica si podría explicar más la técnica vista y por qué la prefiere más que a la ventana quirúrgica. Bueno, la técnica vista es una técnica que solo se utiliza en piezas transposicionadas por vestibular. Y básicamente tiene el... Voy a buscar la imagen, un minuto, por favor. Básicamente lo que tenemos que hacer es 3 incisiones. La primera cerca al elemento dentario que nosotros tenemos que deseamos transportar. La segunda que está en la mitad del recorrido que va a hacer el elemento. Y la tercera incisión es cercana a nuestro medio de anclaje. ¿Sí? La idea es hacer una tunelización subperióstica que nos permita trasladar el elemento dentario por debajo del subperiósteo. ¿Sí? Normalmente con una cadeneta. Tiene que ser obviamente una cadeneta de buena calidad porque va a permanecer por varios meses. Y lo único que vamos a hacer es ir cambiando, traccionando más, cambiando de agujero, traccionando los agujeros de la cadeneta, los orificios de la cadeneta. Entonces, acá tenemos la primera incisión, hacemos el paso subperióstico de nuestra cadena por la segunda incisión hasta llevarla a la tercera incisión que está cercana hasta a nuestro medio de anclaje. Después suturamos todo y nuestro elemento dentario va a ir transportándose por debajo de los tejidos. Cuando más o menos, en verdad, cuando uno hace el traslado de la pieza dentaria, uno va sintiendo. Entre consulta y consulta va a ir palpando el elemento dentario hasta saber dónde deseamos. Una vez que lo hemos ubicado, podemos tomar una radiografía periapical para, para constatar que estamos bien encaminados, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. Doctor, buenas noches. La palabra la doctora Patricia Coronel. ¿Y qué pasa cuando la pieza ya está en la boca? ¿Podemos hacer el mismo procedimiento, pero ya a nivel vestibular, con la misma mecánica? El caso que les mostré de esta niña, la pieza dentaria está transposicionada y ya está en oclusal, ¿no? Y como yo les mostraba, sí, yo hago el traslado de esta pieza dentaria en oclusal. Si bien ya está conformado todo, todo su reborde, toda la inserción gingival, pues todo el tejido nos va a ir acompañando siempre y cuando hagamos utilicemos la fuerza correcta. Si utilizamos la fuerza correcta, tanto el hueso y el tejido nos va a acompañar. Pero si nosotros nos excedemos en la fuerza que utilizamos, pues probablemente lo único que conseguimos es la inclinación. Si bien en este tratamiento nosotros nos faltó un poco de inclinación para tener un posicionamiento ideal del canino, la cantidad de espacio que se ha trasladado esa pieza dentaria ha sido casi 15 milímetros, es más de un diente y la mitad de uno más, ¿no? Doctor, Pero sí lo podemos hacer. Doctor, ¿y podríamos hacer ese procedimiento que usted lo ha hecho, sujetado a la banda, sujetado a un microimplante tal vez, para un poco más de comodidad? ¿Podría ser, no?
digamos, ahí yo tengo dos cuestionamientos, porque yo cuando utilizo un alambre rectangular, yo tengo el control tridimensional del diente, del elemento dentario. Cuando yo utilizo un microimplante, normalmente lo utilizo con una cadena o con un resorte. Ahí normalmente hago el traslado de la pieza dentaria y me corro el riesgo de tener una mayor inclinación. ¿Cómo nosotros controlamos la inclinación de la raíz? Es solo mediante alambres rectangulares, ¿sí? Entonces, para mí, particularmente, el procedimiento que más me agrada es mediante alambres rectangulares, arco segmentado o el resorte que yo les he mostrado, ¿no? Que tiene muchas variantes. Muy bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Con gusto, doctora. ¿Alguien tiene una pregunta adicional, por favor? Buenas noches, doctor. Le habla Daniel desde Bolivia. Quería hacerle una pregunta casi similar a la pregunta de la doctora Patricia. Cuando tenemos nuestros dientes, por ejemplo, el canino transposicionado en lugar de un premolar, que está completamente transposicionado, el canino en lugar del premolar, tenemos que Ujú. llevar el canino a su posición original o lo podemos dejar ahí. En verdad, tenemos las dos opciones. Uno tiene que evaluar el costo y beneficio. ¿Y qué me refiero ahí? Si yo no voy a hacer ningún tipo de extracción dentaria, yo en ese caso optaría por dejar la pieza dentaria en esa posición. Pero si yo voy a hacer alguna extracción por resolver la maloclusión, tengo que considerar cuál elemento va a ser más viable para trasladar. El doctor Capelosa tiene una publicación muy bonita de un caso de transposición completa en el cual él lleva el premolar hacia palatino y después traslada el canino hacia la posición que le corresponde, ¿no? Que la pude haber compartido, disculpen por no haberla incluido en la exposición, pero sí, hay casos como eso que los han manejado, pero uno tiene que conversar con el paciente. Dentro de nuestro plan de tratamiento, nosotros tenemos que evaluar las condiciones del paciente, lo que desee el paciente, y en base a eso nosotros también tenemos que determinar nuestra mecánica, porque de pronto, a mí me gusta todo microimplantes, pero hay pacientes que los microimplantes no los toleran. Yo particularmente he tenido pacientes que les molesta más un microimplante que un arco seccional. Yo no sé por qué, o sea, les soy honesto, pero yo tengo pacientes que les molesta más un microimplante que un arco seccional. Entonces, en esas condiciones uno tiene que conversar con su paciente, uno no puede ser estricto porque tenemos que tener herramientas para, parte del éxito de nuestro tratamiento es la colaboración del paciente. Sin mentirles, hace 3 días me llegó una paciente para que le saque unos microimplantes que le habían puesto en otra consulta porque no lo soportaba. Y el ortodoncista le había dicho de que no tenía otra forma de resolver su tratamiento si es que no utilizaba microimplantes. Entonces, uno también tiene que evaluar esas cosas y tener herramientas alternativas porque particularmente mis pacientes, los pacientes en los que yo tengo mayor tasa de fracasos son aquellos que no colaboran en el tratamiento, ¿sí? Y uno tiene que buscar herramientas. Por eso hay que ir evaluando y ir conversando con nuestros pacientes, ¿no? En cuestión, en el caso de lo que usted me pregunta, tenemos que evaluar el tiempo de tratamiento, explicarle que el tiempo de tratamiento por intentar intercambiar esa posición va a demorar.
también tenemos que evaluar nuestras herramientas, nuestras capacidades para poder ejecutar ese tratamiento correctamente, porque también si no tenemos los elementos o el paciente no puede acceder a cierto tipo de mecánica, pues también lo podemos aceptar y simplemente con una corona se puede resolver esa transposición dentaria. La función va a ser la misma porque podemos trabajar función en grupo, la estética va a ser muy semejante, ¿no? Esa sería mi opinión, doctor. Bien, ¿Sí? tenemos a la ¿Algo más? doctora Mónica Montoya. La doctora Mónica Montoya levantó la mano, por favor. Hola, buenas noches. Solamente quería saber en qué arco se realiza ese resorte para traccionar y cómo se llama. Gracias. Este es un resorte. Sí, doctora, mire, le explico. La historia de este resorte es un poco difícil de explicar, pero este resorte es un resorte inspirado en un Quadelix de la técnica bioprogresiva, que nos permite distribuir y controlar las fuerzas. Está hecho en un alambre 16x22 de El Guilloy, de Blue El Guilloy, ¿sí? Y cuando yo lo he intentado buscar en la literatura, lo más próximo que ha sido es un resorte abierto de arco segmentado, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Bien, doctor, entonces agradecer su disertación, realmente magnífica y dando lo mejor que podemos tener para nuestros asociados. Doctor Raúl Rodríguez, asociado fundador de ALOS Perú. Contamos también con nuestro coordinador general de ALOS Internacional. No sé si es que el doctor Raúl, que se encuentra con nosotros, desea tomar la palabra. Caso contrario, agradecer su presencia por estar compartiendo con nosotros el día de hoy la disertación del doctor Raúl Rodríguez. Doctor Raúl, entonces, sus palabras finales para la despedida. Para mí, encantado tener esta oportunidad. Es un gusto que estemos participando en esta gran jornada. Espero que sea útil alguno de los parámetros que les he comentado y hasta una nueva oportunidad. Espero que haya más y que más asociados se animen a participar con nosotros. Que todos están invitados. Bien, un abrazo entonces y hasta una nueva oportunidad. Gracias por compartir con nosotros este día de jornada y los esperamos el día de mañana. Hasta mañana entonces. Gracias. Gracias. Hasta mañana.